Buen día a todas y a todos. Hoy comenzamos un nuevo encuentro de la Segunda Jornada Internacional de Estudios Jesuíticos, organizado por la Escuela de Historia, a cargo de su directora, la especialista Alicia Martín, y el doctorado en Historia a mi cargo, Alejandro Herrero. Sebastián Fernández se ocupa de la asistencia del Zoom, y en este caso también va a ser el moderador, ¿sí? Le agradecemos, como hacemos siempre, a la decana, la doctora Claudia Pelosi, y a la secretaria académica, la licenciada María Elena Loncat, por el espacio siempre que nos abren para poder hacer estos encuentros. Bueno, le cedo la palabra a Sebastián, que va a moderar esta reunión. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días para todos. Perfecto, vamos a dar inicio entonces a la mesa de esta jornada de estudios jesuíticos. Vamos a empezar con Eloy Patricio Mealla, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad de El Salvador, magíster en Teología de la Universidad Católica Argentina, con estudios de posgrado en Cooperación y Desarrollo de la Universidad de Barcelona y en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Es consultor en varias organizaciones sociales y en programas de formación y de desarrollo social. Actualmente es profesor de la Universidad de El Salvador y tiene además a su cargo el Seminario Permanente en Pedagogía Ignaciana. En el día de hoy va a exponer un tema llamado Compañía de Jesús, ¿por qué la educación? Eloy, te cedo la palabra. Muchas gracias, Sebastián, y de modo particular a Alejandro y a Alicia y a los demás compañeros de la mesa. Yo he elegido para mi presentación en estas jornadas el título que acaba de indicar Sebastián, ¿por qué los colegios en la actuación de la Compañía de Jesús? Y para eso me voy a ayudar de una presentación breve para facilitar mi exposición. La pregunta quizás parece un poco ociosa, porque quizás habitualmente identificamos a los jesuitas, a la Compañía de Jesús, con la educación, como si fuera de por sí algo establecido de una forma inamovible. Sin embargo, podríamos decir que a poco de andar la Compañía de Jesús, fundada en 1540, voy a hacer esquemáticamente alusión a estas cifras o a estas fechas que permiten rápidamente y esquemáticamente tratar de fundamentar un poco por qué surge esta pregunta. La Compañía de Jesús fue fundada en 1540, Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, es su fundador junto con otros llamados así compañeros que deciden organizarse en lo que habitualmente en la Iglesia Católica se conoce como una orden religiosa o congregación religiosa, en este caso se lo denomina como una orden, que es una agrupación de personas que deciden tener una dedicación especial en el servicio precisamente dentro de la comunidad eclesial. Eh, la intención original de Ignacio y sus compañeros en realidad estaba muy alejada de lo que significaba fundar un sistema educativo. Cuando digo colegios, no quiero ahora extenderme demasiado, hay que entenderlo en un sentido amplio, ¿no? No es solo la educación hoy secundaria, como habitualmente se dice, sino que el colegio tenía un significado un tanto diferente y hasta en algunos momentos casi es equiparable al concepto de universidad. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero por eso he preferido englobar todo esto por el llamado término de educación. ¿Por qué inmiscuirse en la educación, en la tarea educativa? Educativa entendida ahora como sistema escolar. A poco de andar, se funda el primer colegio en realidad en Messina, Italia, en 1548, o sea, han pasado tan solo 8 años desde la fundación, pero está alejado del principio original de la fundación. Ignacio y sus compañeros usaban esta expresión, vamos a actuar a la manera apostólica. ¿Qué significa eso? Imitando a los primeros apóstoles.
que de dos en dos tienen una tarea más bien itinerante, y la primitiva intención de Ignacio y sus compañeros es llegar, por ejemplo, a Jerusalén, cosa imposible en la época, dado que, bueno, estaba en una situación semejante de algún modo al día de hoy, de un enorme conflicto bélico, y apenas podían entrar en Jerusalén, logra hacerlo, pero eso empieza a ser discutido como un proyecto imposible. Y además Ignacio se oponía a tener establecimientos propios porque consideraba que eso era apartarse de una vida de estricta pobreza. Tener un colegio, un establecimiento, significaba una propiedad, un edificio, rentas, dineros, etcétera, y no quería repetir la historia, por cierto, positiva, pero también con algunas limitaciones, como habían sido el surgimiento, por ejemplo, de las llamadas escuelas episcopales o escuelas monacales, donde precisamente se tenía que constituir junto al monasterio o junto a la sede episcopal un colegio para alumnos que, si bien no iban a entrar a la vida monástica o no iban a ser parte del clero de la época, familias o vecinos pedían reiteradamente a los monjes, o en todo caso a los obispos, que aceptaran a algunos alumnos, al menos para que pudieran instruirse en las letras, como era la expresión de la época, ¿verdad? Esto lo quería evitar Ignacio, como decía, para precisamente quedar liberado de cualquier tipo de impedimento que le impidiera vivir en estricta pobreza. Sí. Sin embargo, en Messina se va a dar un primer ejemplo contrario a esta primera indicación de fundación de la compañía. Y surge así en Italia, en Sicilia, este primer colegio que de alguna manera a regañadientes lo acepta Ignacio como una nueva forma o un nuevo trabajo apostólico. Ya hacía años que Francisco Javier se había ido solo, fíjese, cumpliendo este mandato apostólico de ir como de dos en dos, o al menos así en pequeños grupos, hasta la India y no logró entrar en China, ¿verdad? Pero sin embargo, el mismo Francisco de Asís, perdón, Francisco Javier, funda en la India un colegio también. Así que entonces empieza a darse la aceptación por parte de la compañía de esta forma, a pesar de la reticencia que tenía Ignacio inicialmente y sus compañeros. Los colegios, en realidad, entonces, ¿qué eran? Primero era para la formación de los jesuitas, estrictamente, de los futuros jesuitas. Pero las familias, los vecinos, insistentemente pedían que también acogieran a otros alumnos, podemos llamarlos externos, y así se empezaron a constituir estos colegios o universidades posteriormente. El primer colegio es el de Messina, en Italia, como ya dije. El segundo va a ser en Roma, el colegio llamado Romano inicialmente, que con el tiempo después dará lugar hasta el día de hoy lo que se conoce como la Universidad Gregoriana. Llegamos a final del siglo XVI y surge la necesidad entre los jesuitas de constituir algún tipo de plan de estudios común. Y eso da lugar a lo que se conoce como la Ratio Studiorum, que traducido podría ser algo así como un plan de estudios, porque experimentan la necesidad de darle algún tipo de orientación común a todo el sistema educativo que habían constituido los jesuitas, que en realidad podríamos llamar es la primera red internacional, hoy llamaríamos así, una red internacional educativa. Son 245 colegios distribuidos entre Europa, América y la India a final del siglo XVI. 245 colegios. Tomemos eso a escala, es algo verdaderamente sorprendente, casi irrepetible. Es la primera red internacional y además el volumen de esa cantidad de instituciones con una dirección más o menos común. Se hace una larga consulta, pero vuelve una pregunta que es, teniendo en cuenta los orígenes, 1599, final del siglo XVI, Ignacio ya había fallecido en el 1556, o son 40, 50 años después de Ignacio.
Sin embargo, se plantea esto, ¿estamos respondiendo a lo que los fundadores con Ignacio querían de la Compañía de Jesús? ¿Hay alguna justificación para hacerlo? Y se hace una enorme consulta, uno de cuyos principales protagonistas es un tal Diego de Ledesma. ¿Mm? Diego de Ledesma es un jesuita, es el rector del Colegio Romano, o después Universidad Gregoriana, que interviene en la redacción y también en la respuesta a la consulta. ¿Por qué los colegios y qué justificación darles? 400 años después, prácticamente, Peter Hans Kolpenbach se hace la misma pregunta, ¿eh? Y de alguna manera responde tal cual lo vamos a ver. ¿Por qué los colegios entonces? O sea, la educación. ¿Por qué ponernos en términos ignacianos y jesuíticos en este ministerio, en este servicio? ¿Cómo responde Ledesma? Final del siglo XVI, 1599. Y lo dice con el lenguaje propio de la época, ¿no? Porque proveen a la gente con muchas ventajas para la vida práctica. ¿Eh? Lo que resumidamente se puede conocer con esta expresión utilitas. Los colegios son útiles, sirven, dan competencias a las personas y esto les sirve mucho para su vida profesional o laboral. ¿Por qué los colegios? ¿Cómo responde Ledesma? Porque dan decoro, esplendor y perfección a nuestra naturaleza racional. Es propio de los colegios jesuíticos, surgidos en el siglo XVI, adoptar mucho la modalidad renacentista, que le daba gran importancia a las letras, a la retórica, y de alguna manera distanciándose del plan de estudios escolástico. Es la novedad que introducen, si quieren, los jesuitas, adoptando lo que se conoce como el modus parisiensis. Ignacio y sus compañeros eran todos estudiantes en París y siendo compañeros de estudio deciden juntos fundar la Compañía de Jesús y estaban impregnados de este nuevo modo de enseñanza llamado así el modus parisiensis o modo a la parisien, que da un acento especial a lo que sería la incorporación de todo el movimiento renacentista de la época sobre el cual no nos podemos extender. Acuérdense que Ignacio es el último, de alguna manera, algunos lo ha caracterizado así, el último medieval y el primer moderno, ¿no? Si es que valen estos apelativos. ¿Por qué los colegios? ¿Cómo responde Ledesma? Porque son la defensa de la religión y nos guían con gran seguridad y facilidad en la consecución de nuestro fin último. Expresión bien todavía usando términos típicos de la escolástica de su tiempo, ¿no? El fin último, ¿no? Muy, muy característico. Es la fides, ¿sí? O sea, la fe. ¿Por qué los colegios? Y da una cuarta respuesta Ledesma diciendo, porque contribuyen al correcto gobierno de asuntos públicos y a la apropiada formulación de leyes. Y aparece todo lo que está relacionado con la justicia. 400 años después, casi celebrando eso, y un poquito más, en el año 2001, por tomar una fecha concreta, Kolpenbach, que es el superior general de aquel entonces, retoma y reinterpreta y actualiza, podríamos decir, la respuesta de Ledesma. ¿Por qué los colegios? También había habido un gran cuestionamiento, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, donde son invitados todos los miembros de la Iglesia a renovarse y a buscar en las fuentes primeras de sus fundaciones, en el caso de las órdenes religiosas, cuál es el sentido y la misión que con paso del tiempo podría haberse olvidado o desvirtuado. Por lo tanto, los jesuitas, como todos los miembros de la Iglesia, hacen esta reflexión de qué nos toca entonces a nosotros hacer hoy. ¿Y por qué los colegios entonces? Bueno, ¿cómo lo reinterpreta Kolpenbach? Sí, vale la pena seguir teniendo colegios porque facilitan a los estudiantes los medios que necesitan para desenvolverse en la vida. El humanismo, fíjense el paralelismo, cómo está haciendo un cotejar, ¿no? La respuesta de Ledesma y cómo las
retoma Kolpenbach. Contribuir a un crecimiento integral, expresión típica del pensamiento social cristiano de la época, cuerpo y espíritu, intelectualidad y afectividad de la persona humana. Ciertamente la fe está dentro del por qué los colegios, porque es la ocasión para ofrecer una experiencia de trascendencia en Dios, pero esto está ligado inexorablemente a la justicia. Los jesuitas, poco después del concilio, toman una decisión que algunos han hasta caracterizado como una nueva compañía, donde la fe está indisolublemente, el servicio de la fe, dicen, está indisolublemente unido a el trabajo por la justicia. Y precisamente la justicia es una de las justificaciones por las cuales merece la pena tener colegios, o sea, dedicarse a la educación. Con colegios sabemos que entendemos no solamente el colegio, como dijimos antes, tal cual hoy lo caracterizamos, sino todo el sistema educativo, incluidas las universidades, para que los alumnos, los participantes de la comunidad educativa puedan asumir responsabilidades sociales y políticas que permitan ser atentos y sensibles al bien común y al espíritu de servicio. Combinadas, entonces la propuesta de Ledesma, las respuestas de Ledesma, condensadas de alguna manera en la Ratio Studiorum de allá del 1599, Ledesma, como les dije, va a ser uno de los redactores principales, junto con la actualización que hace Kolpenbach a partir del 2001, los primeros registros de esta recuperación de estos 4 ejes, que precisamente hay que entenderlos no como simplemente una formulación didáctica, ¿no? Cuando se dice pedagogía ignaciana hay que ir más allá de eso, es pedagogía entendida como un modo de actuar, como un modo de ser, no solamente tomado pedagogía en el sentido áulico o didáctico, ¿no? Que eso está bien, pero sería un aspecto de algo más amplio, un paradigma, ¿eh? Un modelo, es algo más que simplemente una actuación didáctica, es una orientación básica y estos ejes más centrales, los 4, ¿eh? Para dar continuidad y precisamente renovar la Ratio Studiorum, que ya es innecesaria repetirla mecánicamente, hay que asumir un nuevo enfoque, precisamente inspirándose en esa Ratio Studiorum primitiva, es lo que entonces ha dado lugar a lo que después se conoce como el paradigma o el modelo Ledesma-Kolpenbach, que precisamente sería eso gráficamente, ¿no? Los 4 elementos, se empiece por uno, se empiece por otro, desemboca en los otros. La utilidad, el humanismo, la fe y la justicia. Estos 4 ejes, entonces se nos ofrecen, fíjense, para lo que es la enseñanza, para lo que es la investigación y también la extensión, tomando estas 3 funciones básicas de cualquier universidad, deberían ser y son como 4 ejes que deberían de alguna manera permitirnos converger en lo que es la universidad, ¿no? En qué medida, tanto examen personal como institucional, en qué medida lo que desarrollamos es útil, ofrece competencia, está en relación con la eficiencia, con la calidad, en qué medida el humanismo se hace presente como criterio fundamental de actuación, de análisis, y eso entiende un componente básico que sería esta dimensión de la fe, pero que está indisolublemente unida a la justicia. A esto se lo conoce entonces como paradigma Ledesma-Kolpenbach, que de alguna manera resume la pregunta inicial, ¿por qué la educación? Muchas gracias y aquí me detengo. Muchas gracias, Eloy. Vamos a dar entonces paso a la jornada con la exposición de la doctora Laura Wick, quien es licenciada y especialista en educación, magíster en metodología de la investigación científica, doctora en educación y postdoctora recientemente por la Universidad de Buenos Aires, quien va a exponer su tema Notas en torno a la Compañía de Jesús y su contribución negada al sistema de instrucción pública argentino. Laura, te cedo la palabra.
Muchas gracias, Sebastián. Qué bueno haberlo escuchado él hoy para dar continuidad a la pregunta y yo también voy a compartir, ustedes me dicen si se ve bien Perfecto, las Laura. imágenes, el trabajo para, a ver si me deja ir compartiéndolos, no me deja ir compartiendo, a ver, eh, voy a tener que minimizar acá, a ver, ahí está. En continuidad con el trabajo que presenté en las jornadas del año anterior, mi pregunta se basa en torno a, de alguna manera, cuál es la contribución de la Compañía de Jesús a los sistemas educativos en general y en particular cuál fue esa contribución en la constitución y la construcción del sistema educativo argentino. Entonces, la nota que empieza a cuestionar e interpelar esta investigación tiene que ver con que hay una contribución negada. Específicamente quiere decir que hay un ocultamiento deliberado de la dirigencia que construyó la historia de la educación argentina respecto de esta contribución central. La hipótesis primera que yo compartía el año pasado tenía que ver con el legado de los jesuitas en la construcción, en la conformación del sistema educativo argentino. Fue deliberadamente ocultada tras la afirmación de la recepción del método lancasteriano. De allí partí para compartir esta idea de que eh, era Lancaster y no los jesuitas quien habían dado origen a un sistema particularísimo, económico y fundamentalmente gratuito, y esto, la gratuidad sale específicamente de los jesuitas. La gratuidad estaba centrada no cuando los estudiantes eran internos, sino cuando transitaban la escolaridad. Así que esto no es una idea mía, sino que ya lo trae Emil Durkheim, que como ustedes saben es contemporáneo de José María Ramos Mejía, quien gobierna el Consejo Nacional de Educación en el Centenario Mayo y luego Pedro Narciso Arata, y quienes constituyen y dan continuidad a la historia de Juan María Gutiérrez de la educación. Dice Durkheim en sus estudios, y eso es sumamente interesante, que solo estudiando los métodos de los jesuitas y entrando en comparación con los que se empleaban en la universidad luego, puede comprenderse de alguna manera su extraordinario éxito escolar. Voy a retomar lo que decía Eloy en su exposición, porque es interesante ver cómo ya Lorenzo Luzuriaga, cuando construye su historia de la educación, esa que estudiamos los maestros cuando nos formamos en las escuelas, ya decía que los jesuitas no tenían como intención primera constituir, formar, no estaba en sus constituciones primigenias armar colegios. Fue posteriormente en la intención de formar la orden y en la orden que constituyen colegios y entienden la posibilidad. Y esa forma que toman esos colegios es que va a contribuir al resto, no solo de Francia, esto Durkheim lo dice por el nacionalismo francés, ahora voy a dar un paso más, sino que en Argentina también puede verse esta imitación de las formas de los jesuitas cuando ya la Compañía de Jesús había estado sustantivamente en varias ocasiones y luego expulsados en la Argentina. Durkheim también va a tomar la idea de que la dirigencia francesa
se va a formar particularmente en los colegios jesuitas y es desde allí que habría que estudiar la constitución del nacionalismo francés. Vale decir que ya esto que explicaba en su tiempo Durkheim puede ser extrapolado y llevado a nuestro sistema educativo para pensar y conformar una nueva hipótesis respecto de la dirigencia argentina en términos de pensar quiénes fueron estos dirigentes o cuáles fueron de la dirigencia general los que se formaron en los colegios jesuitas. Y esto abre una nueva pregunta, pero tampoco es original lo que estoy diciendo. Ya el padre Furlón en su tiempo había criticado fuertemente la historia de Juan María Gutiérrez, diciendo que había omitido deliberadamente, él no usa esa palabra, pero que había omitido decir que parte de la formación dirigencial había sido producida en las escuelas de los jesuitas y que parte de los modelos y las formas de educar ya estaban en los jesuitas. Así que esto no es nuevo, lo que estoy trayendo es de esas hipótesis para formular nuevas y de personas que ya han estudiado el tema. Pero fíjense, vuelvo a insistir, dentro de las funciones educacionales, la educación religiosa está aún por estudiarse a modo sistémico, quiero decir, hay un montón de producciones, pero están atomizadas, y es importante retomar la tesis de Furlón, por eso estoy armando este estado de la cuestión, para poder darle continuidad a la investigación. ¿Y qué dice Furlón? Por eso hay que citarlo, hay que traerlo, y que justamente expresa que bueno o deficiente, satisfactorio no, y estoy citándolo a él, fue la educación jesuítica la única que hubo en el Río de la Plata, Tucumán y Paraguay desde los primeros tiempos de la conquista. Y esto, ahora abandono la cita, para decir que esto dio continuidad a las formas en que se instalaban en los cabildos las escuelas dominicales posteriormente. Continúo. Se podrá tal vez criticar, dice Furlón, los métodos, condenar esos procedimientos, hallar fallas en los programas, en los textos, pero la historia imparcial tendrá siempre que reconocer que cabe a la Compañía de Jesús, y solamente a ella, haber abierto escuelas en todos nuestros centros de población, haber fundado colegios en todas las ciudades del antiguo virreinato, y yo les diría en la medida de lo posible a lo largo de su trayectoria en lo que hoy conocemos como la Argentina. Y ahí le hace la crítica y va directo a la historia de Juan María Gutiérrez cuando dice graciosa manera de escribir la historia, dejando en el tintero nada menos que 2 siglos de cultura pedagógica tan gloriosa como la que después existió. Así que hay que recuperar a Furlón porque tiene un gran estudio y hay que ver cómo y de qué manera, volvemos a decir, los sistemas actuales son tributarios de aquellos primeros modos de enseñar de los jesuitas, que ya desde esta Ratio Studiorum, que todos sabemos la fecha que figura en la ratio es de un año antes, pero se publica y se da a conocer a partir de 1599, que no es solo un programa educacional, sino es una forma de organizar, es un programa, es una política educativa, diríamos hoy, que contempla la posibilidad de dar educación no solo a quienes iban a ordenar, sino posteriormente a la comunidad. No va a ser Lancaster el que va a, y hay una foto del sistema de monitoreo, porque no encontré y tengo que seguir indagando, ya lo describe Durkheim en sus trabajos, ya los jesuitas podían tener con un solo docente más de 100 estudiantes a cargo y hacerlo, vuelvo a insistir, en forma gratuita. Pero la pregunta que yo recupero de este trabajo para dar continuidad a la investigación se centra no solo en esta cuestión solo del sistema, sino de la formación de la dirigencia finisecular y de principios del siglo XX de la Argentina. Abrir la pregunta entonces, o problematizar si se quiere,
esta cuestión de la educación puramente laica o religiosa en la función educativa en la producción de los estados-nación, pero en particular en la Argentina. Deliberadamente considero que hay un ocultamiento en esta función educacional y que esa dirigencia que iba hacia la construcción de un Estado laico donde empezaba a hacerse cargo de lo que se hacía cargo en realidad la Iglesia, empieza a expandirse. De la función religiosa siempre hay que nombrar a los maestros y ya Juan Carlos Tedesco en la década del 70 propone estudiar, le dedica todo un capítulo en su trabajo, en el reconocido trabajo de Tedesco, que aún hoy seguimos tomando como insumo para construir los estados de cuestión de quienes estudiamos las funciones educacionales. Vuelvo a insistir en esta hipótesis que es la problematización de esta cuestión que va a dar algunos indicios o va a generar algunos indicios en los avances de investigación y expone que en este acotado, ya digo, sistema de conocimiento, porque realmente hay que seguir indagando en ese sentido, digo que los sistemas de instrucción pública conducidos por los estados nacionales se constituyen sobre la base de este modo de resolver la educación masiva y gratuita a la vez que procuraron los jesuitas, negados por la dirigencia finisecular y del 900 por su origen y esencia católica. Y ese laicismo finisecular y de principios del siglo XX produce que quienes van a participar, van a estar en las escuelas de los colegios jesuitas, van a negar de alguna manera su formación religiosa. En el estudio, y voy a nombrar solamente algunos de los dirigentes que van a ir a parar, y voy a decirlo así, al colegio, al colegio del Salvador, van a ser los hermanos Bunge. Van a estar los hermanos Bunge, van a estar otros que se van a dedicar a la medicina y también a la dirigencia, pero me quiero centrar aquí porque en el ocultamiento también biográfico va a parecer que Carlos Octavio, y en la recuperación de su biografía, no va a reconocer que él participó algunos años de su formación en la Escuela del Salvador, y Augusto Bunge sí. O sea, de los dos hermanos, que parece ser que terminaron en ese colegio, y lo digo así porque se llevaban bastante mal, y parece que los padres decidieron internarlos en el colegio, así se decía en la época, es que ellos se forman allí. Va a ser recién Augusto el que en sus memorias inéditas va a afirmar su formación y va a decir también, esto también hay datos en otros biógrafos de los Bunge, que van a decir que el hermano menor de los Bunge va a querer formar parte de la Compañía de Jesús y sus padres se lo van a prohibir. O sea que fíjense que no solo se forman, lo niegan, pero tanto Carlos Octavio como Augusto, y los recupero, van a formar parte de la instauración de la propuesta didáctica, de la propuesta pedagógica y de la propuesta propiamente patriótica que va a circular en el monitor de la educación común en ese tiempo. Entonces, fíjense, van a ser Carlos Octavio, Augusto, bueno, Alejandro que después no logra, y muchos de los Bunge los que publiquen y que se hagan cargo de alguna manera de definir los destinos de la educación, pero cuando hablen de su formación no es el caso de Augusto, pero es el caso de Carlos Octavio, van a negar su origen de formación jesuita. Hay algunas cosas más para decir al respecto. Me gustaría señalar que la empresa de constituir dentro de los que van a formar parte de los cuadros dirigentes, y no solo en la educación, que es lo que yo estoy indagando, sino en otras profesiones, jueces, en otros puestos en el Estado, se van a formar en el Colegio del Salvador. Y creo que si bien encontré en algunos lugares listas donde hay algunos salientes dirigentes y actuales, ¿no? También
que se formaron allí, no están todos debidamente signados. Así que yo con esto quiero dejar abierto a la pregunta y a las posibilidades de los comentarios, pero también me gustaría sumar dentro de estos dirigentes que van a formar parte del colegio, algunos más como Alejandro Posadas, que fue un médico, Matías Sánchez Orondo, que fue abogado, Enrique Finoquieto, entre otros. Solamente quería nombrar a estos salientes dirigentes, reconocidos dirigentes, que muchos de ellos no dicen en sus autobiografías o no remiten los biógrafos posteriores esto que yo formulo, vuelvo a decir, es una atrevida y arriesgada hipótesis de la negación deliberada de los jesuitas en lo educacional. Así que bueno, dejo a consideración entonces los comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Ahora seguimos la jornada con la exposición del doctor Alejandro Herrero, titulada Estrategias discursivas de un hombre de gobierno, Domingo Faustino Sarmiento y el incendio del Colegio del Salvador en 1875. Alejandro, te cedo la palabra. Muchas gracias, Sebastián. Me encantó escuchar primero a Lois y después a Laura, porque tiene que ver con las cuestiones positivas de la educación jesuita. En mi caso, voy a tomar en el siglo XIX a un dirigente político que es Sarmiento, que va a atacar precisamente a esta educación jesuita. Y precisamente, como lo había indicado en las jornadas del año pasado, cuando estudiaba Joaquín de González, que también es un dirigente que ataca a los jesuitas, cuando lo atacan, al mismo tiempo lo están elogiando, porque lo atacan porque precisamente son buenos educadores, eficaces educadores, y atentan contra lo que ellos quieren hacer, que es educar de un punto de vista laico y no jesuita, ¿sí? En este caso me voy a detener en un acontecimiento que se denomina el incendio del Colegio El Salvador, que se produjo el 28 de febrero de 1875. Entonces, la primera cuestión es que en su momento se dijo el incendio del Colegio El Salvador. Cuando uno lo estudia historiográficamente, los distintos estudios del siglo XX y del siglo XXI lo denominan el incendio del Colegio El Salvador. A mí me gusta redefinirlo como la tragedia. ¿Por qué? Porque hubo muertos, es decir, en ese meeting que entra un domingo a un colegio que está cerrado, abren las puertas que estaban cerradas y matan personas, incendia, hay heridos, incendian el colegio, incendian la iglesia, no es un incendio, sino que es una tragedia. ¿Sí? Entonces, lo primero que digo es esto para poner en situación cómo es ese acontecimiento. ¿Sí? Segunda cuestión, cuando yo estudiaba el año pasado, hablaba de Joaquín de González, lo estudiaba a fin de siglo y sobre todo en la década del 80, en el momento en que los gobiernos nacionales de Roca y Selman tenían una dura discusión con la Iglesia Católica y con el Vaticano, y es el peor momento de los jesuitas. ¿Sí? Lo que quería hacer ahora como continuación es estudiar qué pasaba en el periodo previo. Por eso voy a los 70 y con el estudio de Sarmiento me fui aún más hasta los 40. ¿Por qué? Porque cuando yo estudio a la intervención de Sarmiento en esta tragedia que fue lo que se denominó el incendio del Colegio El Salvador, lo que advierto que para entender estas dos intervenciones que tiene Sarmiento, primero desde una publicación periódica y luego en su intervención en el Senado, es importante entender que la estrategia va a cambiar de cuando habla en el 75 a cuando habla en el 76, y a su vez va a cambiar si uno estudia a Sarmiento desde la década del 40. Es decir, su estrategia discursiva va a cambiar porque está defendiendo cuestiones distintas, ¿sí? Entonces, siempre Sarmiento va a estar en contra de los jesuitas, primera cuestión. Segunda cuestión, la estrategia para atacar a los jesuitas tiene que cambiar. ¿Por qué?
porque cambian los episodios. Entonces voy hacia atrás. La primera, cuando uno estudia a Sarmiento, siempre hay alguna línea donde habla de los jesuitas. Pero la primera intervención fuerte es a comienzos de los 40. Él está en Chile, es ministro de Instrucción Pública, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha acontecido? Lo que ha acontecido es que Rosas, que ha permitido la llegada de los jesuitas a Buenos Aires y a otras provincias de la Confederación, a comienzos de los 40 los expulsa de la Confederación. Los expulsa de Buenos Aires y después de las provincias. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Que Sarmiento está en Chile y estos jesuitas van a empezar a llegar a Chile. ¿Sí? En este momento, Sarmiento, que es ministro de Instrucción Pública, dice que la dirigencia política, ¿sí?, está en contra de los jesuitas. Por lo tanto, van a llegar de manera civil y porque algunas familias los llevan, lo reciben en Chile. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que trata de hacer Sarmiento? Colocar el acento, que es un peligro. ¿Sí? Entonces, para colocar el acento, que es un peligro, no puedes señalar qué pasó en Chile, porque en Chile recién están llegando. Entonces, su estrategia exclusiva es decir que en ese momento los jesuitas están haciendo estragos en Francia. En Francia, en ese momento, se está desarrollando una dura contienda en la Universidad de París. ¿Sí? Entonces, se trata de mostrar lo nefasto que son los jesuitas en Francia, porque en vez de gobernar, de educar para formar a ciudadanos franceses, educan solamente para que sean buenos cristianos, ¿sí? Y no buenos ciudadanos franceses, ¿sí? Y educan a la élite dirigente de Francia, ¿sí? Entonces muestra cómo los principales políticos y del gobierno francés atacan a los jesuitas, ¿sí? Bien, entonces la estrategia discursiva es, como no puedo mostrar nada en Chile, voy hacia otro lugar para mostrar el peligro de los jesuitas, ¿sí? En este momento, los jesuitas no tienen importancia en Chile, porque recién están llegando. El problema es que en el año 43 va a llegar Verdugo, que es el provincial del sur de la Compañía de Jesús. ¿Sí? Entonces, ante este hecho se alarma Sarmiento y hace toda esta intervención para mostrar el peligro que es la intervención de los jesuitas. ¿Sí? Entonces, repito, no son importantes, la élite de Chile está en contra de los jesuitas, ¿sí? Pero Sarmiento ya pone la alarma. ¿Sí? Ahora, lo que es importante es que cuando pasamos a la década del 60, ya la situación cambió. Sarmiento habla desde Argentina porque es gobernador de la provincia de San Juan. ¿Qué es lo que cambió? Los jesuitas, a comienzos de los 60, se puede ver en el discurso de Sarmiento, pero también en los discursos cuando uno estudia Chile, los jesuitas tienen una gran influencia en la élite y en el gobierno de Chile, en el gobierno de Chile. Por lo tanto, en pocas décadas, pocos años, pasan de ser unos civiles que llegaron a tener una enorme influencia en el gobierno de Chile y en la élite de Chile. ¿Qué es lo que sucede? En el año 63, el templo del Salvador se incendia y mueren 2.000 personas. 2.000 personas. Es tremendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Sarmiento? Interviene públicamente diciendo que la culpa es de los jesuitas. Los jesuitas es lo que provocaron el incendio. Los jesuitas no ayudaron a las víctimas. Entonces ahora pasamos de hablar mal de los jesuitas, no utilizando un ejemplo exterior, sino hablando de lo que pasa en Chile. ¿Sí? Pero al mismo tiempo que coloca a los jesuitas en el peor de los mundos, en el peor de los lugares, los elogia porque todo el tiempo lo que dice es la influencia que tiene los jesuitas en la élite y en el pueblo chileno, a tal punto que él se enoja porque el pueblo y la élite y el gobierno, en vez de atacar a los jesuitas, los ayuda a reconstruir la iglesia. Es decir, esto es algo que yo trato de mostrar todo el tiempo, ¿no? En el ataque a los jesuitas, al mismo tiempo se lo elogia. ¿Sí? Bien. Cuando pasamos al 75, tiene que cambiar su estrategia. ¿Por qué? Porque los que organizan el mitin en contra de los jesuitas y luego van al Colegio del Salvador y lo incendian y cometen asesinatos
como decía antes Laura, es un internado, era un domingo, había familias, no solamente estudiantes, había familias de estudiantes, y eran a familiares, a estudiantes, a docentes, etcétera. E enseñan también la iglesia, ¿sí? Entonces, interviene dos veces. Primero, desde la tribuna. ¿Y qué es lo que hace Sarmiento? Sarmiento lo que trata es no solamente atacar a los jesuitas, sino que también discutir al interior de los antijesuitas. ¿Por qué? Porque los que promovieron el meeting, rápidamente tienen que decir durante esa semana, primera semana, después del 28 de febrero, que están en contra de lo que había pasado. ¿Sí? Están en contra de lo que había pasado. En cambio, Sarmiento, que quiere defender a los estudiantes universitarios, que son los que promovieron el meeting, ¿sí? Trata de mostrar de que no fueron los culpables. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando uno va a los discursos de Sarmiento, en el año 64, cuando habla del incendio del 63, en Chile, él ingresa a la iglesia y da cuenta qué pasaba al interior de la iglesia y cómo los jesuitas que habían provocado el incendio no ayudan a las víctimas. ¿Y por qué fue en esa iglesia que estaban todas las puertas cerradas? ¿Por qué fue una tragedia? ¿Sí? Ahora, cuando vamos al año 75, él en ningún momento ingresa a lo que pasó en el Colegio del Salvador, ni ingresa a lo que pasó en la iglesia del Salvador, sino que todo queda en las calles y después va hacia otro lugar. Es decir, sale de ese asunto para hablar de otros temas. Es decir, que cuando habla en el incendio del Salvador, lo que plantea es que no pueden ser los estudiantes los que ingresaron. ¿Por qué? Porque están educados en la libertad de expresión, en el límite de los poderes, cuando se sabe que fueron ellos los que ingresaron. ¿Sí? Luego, cuando interviene en el Senado, hace un discurso en contra de los jesuitas, planteando de que no se le puede dar a los jesuitas un subsidio para que reconstruyan el colegio y la iglesia, porque los jesuitas tienen mucho dinero, tienen mucha influencia en el mundo, ¿sí? Entonces, todo el tiempo Sarmiento trata de argumentar en contra de los jesuitas, y cuando argumenta a los jesuitas, da cuenta del apoyo que tiene. ¿Por qué? Porque en el año 75 lo apoya el presidente de la Nación, que es Avellaneda, lo apoya gran parte de la élite de Buenos Aires, porque esto ocurre en Buenos Aires. Ahí tiene un enorme apoyo los jesuitas. ¿Sí? Bien, entonces, mi trabajo, lo que intenta mostrar, entonces lo quiero decir rápidamente, porque si no sería muy largo explicar la estrategia, son dos cuestiones. Primero, que Sarmiento siempre está en contra de los jesuitas. Pero ¿qué es lo que acontece también en el año 76? Que él, aparte de ser senador, es director de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y cuando es director de escuela de la provincia de Buenos Aires, tiene que ejecutar una ley que plantea la obligatoriedad religiosa en las escuelas. Entonces, por un lado, ataca a los jesuitas y por otro lado, está en un lugar donde está obligado a aplicar la enseñanza religiosa en las escuelas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace? Entonces me voy a otra intervención. ¿Qué es lo que hace en la dirección de escuelas? En la dirección de escuelas no puede plantear que está en contra de la ley. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace? Hace la misma estrategia discursiva. Plantea algo que no está en Buenos Aires, sino que está en otras partes. Entonces, en los anales de la educación común, en vez de hablar de la religión católica como obligatoria, todo el tiempo plantea que en el mundo la educación es laica. Entonces, por un lado, tiene que aplicar la educación religiosa, que dice, porque obviamente tiene que indicar que la educación es religiosa, que lo tienen que hacer los sacerdotes, etcétera, pero al mismo tiempo reproduce artículos de otras partes del mundo de la educación es laica. Es decir, todo el tiempo está discutiendo con los jesuitas o está discutiendo la enseñanza religiosa y al mismo tiempo da muestra de que la élite apoya la religión religiosa y en este caso apoya a los jesuitas. ¿Sí? Obviamente que esto va a cambiar en los 80. ¿Sí? Por eso es la importancia, en este caso, continuar mi investigación de los 80 hacia atrás.
Bueno, de esta manera concluyo mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu exposición. Bueno, ahora vamos a dar paso a los comentarios de Mark McMelly. Mark, si te parece, podemos hacer los comentarios uno por uno, como para que vayan respondiendo cada uno de los expositores, o si quieres hacer un comentario general y cada uno va respondiendo, eso lo definirás vos. Voy a hacer una presentación de Mark. Mark es doctor en historia y es investigador independiente de la Fundación Fulbright. Te agradecemos por la participación, Marc, y te cedo la palabra para tus comentarios. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Lo que había pensado más bien es sumar un poco algunas ideas algunas ideas globales que realmente me parece que tocan a los tres trabajos. Primero, muchas gracias a los colegas que presentaron estos trabajos tan valiosos. La primer tema que me parece por lo menos en mi mente, que surge es el tema de los valores educativos, que comenzando con lo que Eloy expuso sobre el Ratio Studiorum de 1599, que parecen tan modernos, esos valores. O sea que por ahí lo que se puede actualizar un poco los términos exactos, y por ahí me interesaba mucho el tema del fides, de la fe, que en 1599 se hablaba más bien de la defensa de la fe, y con la actualización de 2001 se hablaba más bien de la trascendencia, una experiencia trascendental con Dios. Pero un poco mi pregunta de por qué había que preocuparse tanto de la parte de Sarmiento, un poco lo que dice Laura, ¿por qué tanta preocupación por el tema de los valores de los jesuitas a fines del siglo XIX? Este, Creo que Alejandro expuso muy bien el tema de un poco lo exasperante que era Sarmiento. Por ahí todos quisiéramos ser sarmientistas, devotos. Yo quisiera ser, pero a la vez, próximo momento, Sarmiento se vuelve a ser una persona bastante exasperante, una persona que tenía todas las posibilidades de fortalecer la base del Estado de Derecho, de la institucionalidad de la República, y lo hace también en muchas cuestiones de educación común. Pero pues esta cosa donde hay dos criterios para aplicar la ley, un criterio para lo que son de sus convicciones políticas, y otro criterio para todos los demás, inclusive para él los católicos o los partidos católicos. De cualquier forma, un poco lo que me interesaba, y pensando más bien en una persona que me fascina a fines del siglo XIX, que si hay estudios sobre los valores como realmente surgen de la educación de los jesuitas, digamos de 1850 hasta fin de siglo, hasta fin del siglo XIX. Un poco mi preocupación es esto, como dice Laura, eh, la educación común no se originó sui generis de la nada en 1840 con Lancaster, en 1850, sino que había antecedentes muy importantes, y especialmente en América Latina, con la tradición católica o jesuita, si uno quiere. Para mí, valdría la pena investigar un poco más en paralelo a los estudios que se hacen mucho ahora sobre el tema de los valores en los libros de educación, en los libros que se usaban en las primeras escuelas públicas en Argentina. Hay también, o yo quisiera ver, libros sobre los valores subyacentes en la educación católica, digamos del siglo XIX, porque me parece que deben ser prácticamente los mismos, excepto por el tema de la religión.
Lo que me interesa mucho es el tema de cómo podría ser tan representada de una forma tan peligrosa la formación en un colegio jesuítica, cómo podría ser presentado de una forma tan peligrosa cuando Sarmiento seguramente conocía personas en la vida pública ya con mucha formación o ya con formación en la escuela jesuita. Laura hace mención de personas importantes un poco más allá, un poco más hacia 1900, pero supongo que en la vida de él también, tanto en su breve estadía en sus años en Chile, como en todos sus posiciones de autoridad en Argentina, sea en San Juan o en Buenos Aires. Seguramente él tenía muchísimo contacto con gente formada en la educación, si uno quiere, la educación jesuítica. O sea que me llama mucho la atención de que Sarmiento no podía reconocer que los valores eran tan similares. Por otro lado, por ahí también me vuelve un poco la cuestión de que estamos hablando de 1870, 1860, 1880. Por ahí, tratando de volver a la mentalidad o la perspectiva de Sarmiento. Por ahí, las bases republicanas él no veía tan sólidas todavía. Si estamos hablando de los primeros tiempos de la organización nacional, él no veía tan sólidas esas bases republicanas como para arriesgar la conducción del país a gente formada por una idea o una filosofía que él no veía totalmente compatible con la idea del republicanismo. O sea que estoy tratando, a ver, Sarmiento podría tener algo de razón en esto, considerando toda su vasta experiencia, tanto en Argentina como en Chile, como en Europa y algo de Estados Unidos también. Me llamó mucho la atención cómo podía ver de forma tan peligrosa la participación de gente con formación jesuítica en la conducción de toda la vida pública en Argentina, cuando seguramente ya conocía a gente. Em, Así que los estudios, digamos, un estudio de longitudinal, como hace Alejandro, viendo Sarmiento en varios puntos de su carrera, pero en los momentos que él vuelve al tema de los jesuitas, ayuda mucho también para entender las posibilidades del debate público del momento. Me hace pensar, obviamente, también en la actualidad de estos temas, o sea, en la importancia de estudiar la historia de estas actitudes. Yo leía como, ay, por Dios, estamos hablando de la misma cosa hoy día de los gobernantes que evitan o tratan de exculpar hasta violencia política, si uno quiere, eh, exculpar a los responsables cuando son de mi banda y echar la culpa a una conspiración donde nunca llega a identificar un crimen, un criminal, un delincuente, un acto criminal definitivo. Siempre es una conspiración. Lo que obviamente estas ideas de políticos que hablan siempre de conspiraciones, en el siglo XX vamos a ver a qué catástrofes llevan esa actitud, esa forma de dialogar con el público por medio de la autoridad, de la posición política o por medio de los diarios, por ejemplo. ¿Cómo se puede volver a castigar, a imaginar una conspiración donde nunca hay actores cometiendo
actos criminales definitivos. O sea que una persona que debería, obviamente, saber que en el Estado de Derecho, con imparcialidad de la justicia, hay que identificar a personas con actos criminales, hay que presentar evidencia, lo cual obviamente Sarmiento en estas instancias nunca hace. Así que, por lo menos visto desde el siglo XXI, estamos viendo prácticamente los mismos problemas, algunos mismos problemas hoy día que estaban ocurriendo ya en el siglo XIX. En ese respecto, considerando con política, personas con posición política podrían culpar a una conspiración, por ejemplo, en el caso de Sarmiento, él dice los jesuitas, por problemas que ponen en peligro la República. Cierro este comentario, pero me parece que los trabajos son súper valiosos. Muy importante para entender cómo el contexto de la educación común no comienza a mediados del siglo XIX, sino hay muchos antecedentes importantes. No hay un salto de los griegos antiguos a la Edad Media y después a 1850, sino hay mucha más continuidad, hay muchos matices, hay mucha más complejidad que estos trabajos llegan a poner el enfoque en eso. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marc. Bueno, le damos la palabra. No sé si alguno de los expositores quiere empezar a responder estas cuestiones o a dar sus comentarios, o si quieren hacer consultas entre ustedes sobre sus exposiciones, pueden hacerlo. No sé si alguno de ustedes quiere tomar la palabra. Sí, diría que empecemos por orden. Eloy, empezás vos y después Laura, si te parece. Varias cosas. Quizás vuelvo a la Ratio Studiorum. En la misma compañía, la Ratio Studiorum fue olvidada. O sea, hay un periodo de, digamos, acuérdense que la supresión, no solo la expulsión de América, sino la definitiva supresión de la Compañía de Jesús, y supuso una enorme reconversión. 40 años estuvo suprimida, salvo un pequeño grupo que se refugió en Rusia, lo sabemos, ¿no? Escapando a, la, a los estados y a la Santa Sede que la habían suprimido de sus países. En realidad, algunos han hablado, y me parece bueno el esquema, tres compañías. La compañía primitiva, la compañía restaurada en 1814, y una tercera compañía que podríamos ubicarla, esto figuradamente, no del punto de vista jurídico, una tercera compañía que sería la que se reconfigura en su misión a partir del Vaticano II, ¿m? Bajo el liderazgo sobre todo del padre Arrupe. Creo que también esto ayuda a ubicar a la compañía. Eh, la segunda compañía, la restaurada, es también muy restauradora en lo político e ideológico. O sea, el siglo XIX es un siglo, como usando las palabras de Alejandro, yo diría que es un siglo trágico para la Iglesia. ¿Cómo comienza el siglo XIX? Con la prisión del Papa a manos de Napoleón. Inconcebible hoy, ¿no? Como si Trump lo tomara, ¿qué sería, no? Fuera y lo tomara preso a Papa. La reacción de la compañía, esa compañía restaurada que en 40 años parecía definitivamente muerta, es una estupenda, vamos a usar la palabra, resurrección, una extraordinaria recuperación. En pocos años recupera una expansión extraordinaria, pero muy montada en un esquema restauracionista. En lo político, acuérdense en que está la Santa Alianza, que es superar todos los planteos, no solo napoleónicos, sino republicanos, y en esa atmósfera se expande la compañía. Yo entiendo de alguna manera las reacciones de Sarmiento, quizás usando un poquito todo lo que nos iluminó Alejandro, ¿no? O sea, es una compañía muy monárquica, muy restauradora, muy conservadora.
Es un siglo donde está Pío IX con una actitud absolutamente antirrepublicana. No se pudo distinguir el trigo de la cizaña. ¿Mm? Ciertamente el republicanismo, bueno, la Revolución Francesa fue muy hostil a la iglesia y al cristianismo mismo, ¿no? Era muy difícil separar ante semejante hostilidad una postura un poquito más de separar el trigo de la cizaña, o sea, sí, con el republicanismo había jacobinos, había extremistas, pero también había algo muy sano y valorado, que era la república, la democracia, la libertad. Eh, la Compañía de Jesús es el ariete de esta actitud restauradora, ¿no? Y esto se traduce no solo en Europa, por supuesto, sino también en América. Esto comprende quizás también que Sarmiento, bueno, por ambos lados, ¿no? Tampoco separaba el trigo de la cizaña, sino en bloque era considerado el ariete. Me parece que quedó sin conexión Eloy. Sí, pensé que era solo yo, pero evidentemente sí, lo hice quedado sin conexión. A ver si podemos recuperarlo. Ahí está ingresando nuevamente Eloy. Eloy, ¿nos escuchás? Hola, Hola, sí, Eloy, ahí te escuchamos. perdón, disculpen, pero se me apagó la computadora directamente, así que recurro al celular. No hay Bien, problema. pido perdón por la interrupción, lo que estaba diciendo un poco. Eh, Quisiera agregar, no lo mencionó Laura, Furlong, inestimable profesor y todos los méritos que se le pueden otorgar. Sin embargo, cuando él analiza la Revolución de Mayo, hace eco de la discusión si fue más influencia rusoniana o más influencia jesuítica. Y ese debate sería interesante también seguirlo, ¿no? Porque para mi gusto, Furlong es demasiado jesuita, o sea, pone demasiado peso a favor de la influencia jesuítica en lo que podría ser la independencia, prácticamente como pioneros de la independencia, y esto en parte es cierto porque luchaban contra el absolutismo y fue una de las causas de su expulsión, podríamos decir. Pero de ahí a ponerlos como influyentes principales o importantes de la Revolución de Mayo, creo que es una discusión abierta y que hay un debate en la época de Furlong. Yo ahora lo recuerdo, pero no podría dar más detalles, ¿no? Yo creo que, en definitiva, aún la polémica que se desarrolla a final del siglo XIX, ya con Sarmiento, sobre la importancia de las instituciones, de la democracia, de la república, son, creo, los factores que hacen que se le tenga inquina a los jesuitas como representantes de esta actitud monárquica o poco republicana. Y hay que reconocer que había cosas que se tardó en incorporar como valiosas, que hubiera un registro civil, que hubiera un matrimonio civil, etcétera, una enseñanza aún donde el Estado tuviera su intervención, esta oposición poco cerril, para mi gusto demasiado cerrada, yo creo que eso hace a la parte de la comprensión de la hostilidad
de Sarmiento. Y luego, respecto a lo que decía Laura, también entre los hermanos Bunge hay otro, Alejandro Bunge, que creo que mencionaste al pasar, que es un importante dirigente católico que tiene mucho que ver con el desarrollo de la vivienda en Argentina, las primeras casas baratas con el diputado Caferata y otras acciones de Bunge tienen mucho que ver en esos años, o sea que es un representante de un catolicismo social ya más alejado de todo este conflicto de final del siglo XIX. Es lo que se me ocurre como reacciones y realmente muy estimulante haberlos escuchado y me da muchas ganas de poder después ver más en detalle sus exposiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloy. Bueno, le damos la palabra a Laura entonces para que continúe. Bueno, yo en particular lo que quiero decir es que me dedico a estudiar fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En particular, mi hipótesis es que la consolidación del sistema educativo argentino se va a dar a partir del 1900, que se necesita un proceso más largo desde la década del 80, donde ya desde el Estado se pueden tomar decisiones, sostener los programas y construir escuelas y pagar los sueldos. O sea, en ese universo es que yo desarrollo mi investigación. El Consejo Nacional de Educación entre 1900 y ahora estoy llegando hasta el 20, pero hasta ahí. Y lo que sí observo en particular es que la función religiosa de la educación a lo largo del tiempo fue por lo menos obviada. Pero también tengo que decir que estudio la función patriótica de la educación, vale decir, una función política propiamente patriótica y luego nacionalista, que de alguna manera convive, no hay que negar la función religiosa, convive con episodios donde aparece la función religiosa. Esto dicho por un lado. Ahora bien, recordemos que la iglesia surge con el Estado, digo, la iglesia tal como la conocemos hoy, ¿no? Entonces, en ese intento por correr a la iglesia del Estado y romper esa estructura católica, empiezan un montón de estas cuestiones hacia el 1900. Esto no quiere decir que la función religiosa no se siga debatiendo aún posterior a la 1420. De hecho, cuando uno hace el estudio de la 1420, puede encontrar que no está la palabra laica. Entonces ahí hay un montón de cuestiones que decimos cuando nos encontramos en los simposios, en las jornadas, decimos, todavía la educación religiosa está aún por resolverse. Pero ¿qué me pasa cuando hago el foco en los jesuitas? Los jesuitas hay que estudiarlos dentro de las órdenes, pero hay que prestarles una atención en particular por el modo en particular que desarrollan y despliegan lo educacional. Porque en el mismo 1900, fruto de la ley Combes, llegan a la Argentina un montón de órdenes religiosas y se les permite abrir escuelas. Entonces, en el mismo tiempo donde yo encuentro que hay discusiones o que hay una omisión del Colegio del Salvador, en el mismo momento se le está dando permiso a un montón de órdenes religiosas de abrir escuelas. Entonces, es esto y lo otro. No es tan fácil ni tan taxativo. Lo que yo considero, y esto no lo tomo de Furlong, obviamente porque es quien lo expone, pero cuando yo tuve el texto original de Gutiérrez, eh, el manuscrito de Gutiérrez, y es cierto, no desarrolla la Compañía de Jesús como debiera para mostrar cómo sobre la base de esas modalidades uno puede ver indicios en los sistemas educativos actuales que hoy todavía seguimos discutiendo. La vigencia de este estudio implica, por un lado, revisar las órdenes religiosas y la educación, pero en particular detenernos en esta Compañía de Jesús, que encima tiene como origen cuestiones más vinculadas también a cuestiones militares, ¿no? Pensando en quienes la crean y pensando en la intervención
propiamente política que hacen quienes dan origen a la Compañía de Jesús. Hoy, Eloy nombraba a Francisco Javier, ¿no? A San Francisco Javier, decimos quienes habitamos las escuelas del presente, digo. La valentía, la forma, tienen una idiosincrasia, un origen propio los jesuitas, que también va a traer sucesivas expulsiones. Y muchas veces las obras que ellos inician le tienen que dar continuidad los franciscanos, los dominicos, porque ellos no pueden, les quitan sus, sus escuelas, sus iglesias. Entonces, eso también es algo que me parece que está por verse y muy bien señala hoy, no solamente por los mismos jesuitas que podríamos pensar principios apologéticos en ese sentido, sino por la educación en general. Creo que es una deuda pendiente, esto lo hablamos en los congresos. Entonces, la educación religiosa, vuelvo a insistir, ¿qué hacen las escuelas para nombrar el patrono? Escuchen esto, el patrono de la escuela. La bautizan, no tienen otro nombre. Digo, hay un montón de elementos donde nos muestran que la base del sistema educativo tiene una estructura propiamente eclesial. Los bautismos, las peregrinaciones a los lugares de el santoral patriótico, digo, podemos hacer un montón de cuestiones ahí, pero como bien nos decía Mark, que está todo aún por investigarse. Los valores de la educación religiosa han sido eh, transmitidos a los valores más laicos, si se quiere, para la formación de la ciudadanía, pero que de alguna manera hacen base en los anteriores. O sea, todo eso hay que seguir investigando. Bien, muchas gracias, Laura. Ahora le damos la palabra a Alejandro para que concluya sus comentarios. Gracias, Sebastián. Primero, bienvenido otra vez, Marc, a nuestras jornadas, que hace poco con Alicia hicimos las jornadas de identidad cultural y política exterior y participaste. Así que me encanta que nos veamos otra vez, así sea a la distancia. Me encantó todo tu comentario. En parte, gracias a Eloy, ya respondió buena parte de lo que te iba a contestar. Laura hablaba de la función política, sin duda lo que está haciendo Sarmiento es esto, la función política, ¿sí? Sarmiento, por un lado, por eso sería bueno detenernos un poco. Sarmiento habla como un hombre de gobierno, ¿sí? Siempre ocupa cargos de gobierno, ¿no? Por eso, cuando hablaba en los 40 él era ministro de función pública, siempre habla como hombre de gobierno y siempre trata de establecer quién manda. ¿Mandan los jesuitas o mandamos nosotros? Esto mismo uno lo ve en Sarmiento cuando discute con otros actores. En la década de 1850, él es pro inglés, pro francés, sin embargo, discute con el cónsul británico y el cónsul galo en Buenos Aires de que quién manda, porque tanto un consulado como el otro demandaban al Estado de Buenos Aires que le devuelvan las tierras que había expropiado Rosas y que le devuelvan recursos económicos. Bueno, hay una dura discusión de Sarmiento con un consulado y con otro, mostrando quién mandan ustedes o mandamos nosotros. Y así podría seguir dando ejemplos. Sarmiento todo el tiempo habla como hombre de gobierno y establece quién manda, ¿sí? Entonces, desde esa lógica, Sarmiento todo el tiempo discute con los jesuitas, ¿no? De quién manda. Por eso, cuando en los años 40 eh, están llegando desde Buenos Aires, el que siempre habla mal de Rosas dice, bueno, cuando Rosas los expulsa a los jesuitas, es porque los jesuitas querían mandar en lugar de Rosas. Yo estoy en contra de Rosas, pero en este caso, ¿quién manda? ¿El gobierno o mandan los jesuitas? Ese es un tema, ¿sí? Que se va repitiendo. El otro gran tema de por qué se oponen los jesuitas es por el tema de las propiedades. Una vez que son expulsados en el siglo XVIII los jesuitas, en todas partes del mundo, pero cuando hablan en Chile o cuando hablan en Argentina, esas propiedades se quedan los gobiernos o se quedan las familias pudientes.
Por lo tanto, reconocer la orden de la Compañía de Jesús implica devolverle sus propiedades. Entonces dice, por ejemplo, cuando está en Argentina, tenemos que devolverle las propiedades que es la universidad, que es la legislatura, es decir, las instituciones del gobierno, hay que devolvérselas a los jesuitas. Por lo tanto, cuando él discute a los jesuitas desde la década del 40, otra cuestión que él pone sobre el tapete es que no hay que ceder nada con los jesuitas, porque si uno da el primer paso, terminamos reconociendo la orden de la Compañía de Jesús y hay que devolverle las propiedades. Esa es la otra cuestión. ¿Sí? Ahora bien, cuando Sarmiento, hay que verlo también en distintas etapas, porque cuando uno estudia a Sarmiento en Buenos Aires, cuando es jefe del departamento de escuela entre el 56 y el 61, él está en un momento, estamos en un momento en donde en Argentina, digamos, no tiene recursos para las escuelas. Él no habla de un sistema escolar, sino de crear escuelas. Y él lo que advierte es que, primero, las escuelas, como no hay recursos del Estado, hay que apelar a los vecinos que creen escuelas, que donen bienes, etcétera, etcétera. Y a su vez, él ve que la población, ¿sí?, no valora la educación. Por lo tanto, en las pocas escuelas que existen en Buenos Aires, las clases duran meses, ¿sí? Es decir, las escuelas no funcionan como escuela. A su vez, sobre todo en la campaña, los padres de familia no envían a sus hijos a la escuela o si no los retiran para que trabajen con ellos. Por lo tanto, cuando estamos en los años 50, Sarmiento lo que quiere no es formar al ciudadano, porque no lo puede hacer, sino moralizar, sino alfabetizar. Dice, con que sepan leer, escribir y se moralicen. Moralicen quiere decir algo práctico, que respeten las normas, que respeten a los gobiernos, que respeten a las autoridades constituidas. ¿Sí? Entonces, en ese momento, él, en los años 50, es saber leer, contar y la doctrina católica, porque dice, la doctrina católica moraliza. ¿Qué es moralizar? Esto, enseñar a convivir las normas, algo mínimo. Por lo tanto, uno puede ver en la trayectoria de Sarmiento distintas posiciones con la iglesia y con la doctrina católica o la enseñanza católica en las escuelas. Ahora, cuando estamos en las décadas de 70, es otro momento. Es un momento donde Buenos Aires tiene recursos económicos, ha dictado una ley de educación en 1875, el Estado destina recursos para crear ahora sí un sistema educativo. Ya el plan no es moralizar ni alfabetizar, sino formar al ciudadano en varios años de escolarización, ¿sí? Entonces ahí no solamente está en contra de los jesuitas, sino que también tiene que aplicar esta ley de enseñanza religiosa, pero en realidad no, digamos, ya quiere, como quiere formar al ciudadano, quiere formarlo con otros valores, ¿sí? Luego, lo otro que aparece es que Sarmiento, en los años 80, no interviene para atacar a los jesuitas. Es decir, ¿cuándo ataca a los jesuitas? Y con esto quería terminar. ¿Cuándo ataca a los jesuitas? Ataca a los jesuitas cuando son fuertes. En la década cuando estamos en el 75, lo apoya el gobierno nacional. Cuando vos decías, Marx, bueno, pero había personas que hablaban bien de los jesuitas. Bueno, Avellaneda, Sarmiento era ministro, fue ministro cuando Avellaneda fue presidente. ¿Se entiende? Es decir, él conoce a Avellaneda, él fue parte de su gobierno. Por lo tanto, él sabe lo que son los jesuitas. Lo que pasa es que lo ataca por este otro sentido que te decía, o lo que también dijo Eloy, ¿no? Entonces, cuando uno habla de Sarmiento hay que hablar en distintos momentos, y en la década del 80, cuando el gobierno de Roca y de Selman ataca de manera furibunda a la iglesia y con el Vaticano, Sarmiento ya no interviene porque lo atacan otros. Entonces, es como que no se ve necesitado de intervenir. ¿Sí? Y con esto termino. Muy bien, muchísimas gracias Alejandro. No sé si quisieran realizarse algunas preguntas sobre sus exposiciones. Si no, bueno,
bueno, yo voy a aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos, decirles que han sido exposiciones muy interesantes, como para seguir profundizando, ¿no? Para esperar sus trabajos sobre el tema y seguir leyendo. Agradecerle a Marc también sus valiosos comentarios que profundizaron un poco las miradas de cada uno de ustedes. Y también a Alejandro y Alicia como organizadores de la Escuela de Historia y del doctorado en Historia de la Universidad, eh, por la posibilidad de concretar este espacio de encuentro y de debate. Así que les agradezco a los dos y no sé si alguno de ellos quiere hacer el Sebastián, cierre de la entonces, mesa. ahora, Sebastián. Bueno, entonces vamos cerrando, como dice Sebastián, este encuentro de las segundas jornadas jesuíticas. No sé si querés decir algo, Alicia, o cierro yo, ¿te parece? Simplemente agradecerles a todos la participación. Siempre es un gusto escucharlos. Bueno, muchas gracias, Alicia. Entonces, muchas gracias a Sebastián por la moderación. Gracias a Marc, verte otra vez, me da una gran alegría. Recién te conozco, Eloy, me encantó conocerte, muy buena exposición. Laura, como siempre, me encantó lo que pusiste, que tiene que ver con toda tu historia de trabajo. Entonces, de esta manera vamos cerrando este día y los invitamos para el día 16 y 17 ir al canal de la facultad porque ahí van a estar todas las grabaciones de estas distintas mesas. Bueno, vamos cerrando entonces. Nos despedimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias. Saludos a todos.